Jueves noche, muy buenas noches a todos. Como ven, bueno, pues siguen pasando los días de la semana y el catarro sigue aquí conmigo, sempiterno. Y vamos a afrontar este jueves pues como lo hacemos todos los jueves, con protagonistas de esta tercera división en la que vamos a ahondar con ellos, como siempre vertiendo las opiniones y los debates que vamos a tener sobre la misma, siempre desde un punto de vista interno, ¿no? Porque siempre intentamos contar con protagonistas desde dentro de los equipos. Hoy nos acompaña el entrenador de la Unión Deportiva Llanera o del Unión Deportiva Llanera, que nunca tengo claro yo esos términos, Pablo de Tori. Muy buenas noches. Hola, buenas. Y también nos acompaña el entrenador del Entrego Club de Fútbol, Marcos Suárez. Marcos, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y Bueno, un placer estar aquí. protagonista Marcos también, y permíteme que empiece por él porque bueno, esta semana se disputaba un derbi en la comarca, ¿no? En el, para ser exactos, en el concello de San Martín del Rey Aurelio, entre los dos equipos representativos de tercera división, los que tienen ahora mismo la plaza en tercera división. Uno ocurría desde el año 88, como bien me apuntaba también Marcos, el propio Marcos, durante la semana. Y bueno, yo tenía recuerdos de categorías inferiores, pero sí que no me acordaba del derbi en el año 88. Y no sé qué sensaciones pudisteis vivir el otro día en el nuevo Nalón, Marcos. Bueno, yo creo que sensaciones totalmente diferentes a esos años de atrás, ¿no? Porque yo creo que la afición al fútbol en esos años, esos campos y esos partidos estaban prácticamente llenos y abarrotados de gente. Y bueno, el domingo en el Nalón pues hubo una media de 350 espectadores, que bueno, yo creo que para ser un derbi que hace 29 años, casi 30, que no se juega en tercera división, pues queda con mal sabor de boca en cuanto a afluencia de espectadores, ¿no? Luego, bueno, en cuanto al juego, el derbi pues tampoco ha sido un derbi caliente, por decirlo de alguna manera, sino un derbi con mucha deportividad, como debe ser normal y debería de ser, vamos, y así ha sido, ¿no? Ha sido un partido muy limpio, un partido disputado, un partido que bueno, nosotros desde el primer momento intentamos ir a por él y los primeros minutos tuvimos varias ocasiones para materializar el 1-0 con dos tiros a los palos, dos grandes paradas del portero, y en los primeros 5 minutos bueno, eso hubiese a lo mejor cambiado un poco la tónica del partido, pero bueno, el fútbol no son 5 minutos, sino son 90, ¿no? Nos sorprendió un poco el San Martín porque yo los había visto y por las alineaciones siempre habían jugado 4-4-2, salieron con defensa de 5, se defendieron muy bien, hicieron un buen trabajo y al final se adelantaron poco antes de ir al descanso, 1 minuto, 2 antes de ir al descanso, en un penalti totalmente infantil, inocente, y bueno, en la segunda parte hemos salido a por el partido otra vez. Y a los pocos minutos, bueno, logramos el empate y eso nos dio alas para cerrar al San Martín en su área. Lo que pasa que ellos tiraban alguna contra que podía también hacerte daño y marcarte el 1-2. Y al final no ha podido ser un empate que, nada, felicitar al rival, al San Martín, por su trabajo y por su punto que se lleva. Y nosotros quedamos con mal sabor de boca porque queríamos los 3 puntos, evidentemente. Pues sí, a ver, es un derbi comarcal en el que la piquilla también pues son 3 puntos un poco más importantes, ¿no? Como se suele decir. Pablo, vuestro partido fue contra el TSK Rocers, ya queda un poquitín atrás en el tiempo, pero bueno, un partido sufrido y trabajado que lograsteis sacar adelante por 3-2, y que, bueno, pues el Roces supongo que también se haya encontrado bien en el campo del Pepe Quimarán y haya competido bien. Sí, partido muy disputado, como todos los partidos del Pepe Quimarán, con un buen nivel de igualdad. Creo que nosotros estuvimos francamente bien la primera parte. Tuvimos la sensación de ser dominadores, de llegar con claridad. Se nos pusieron por delante y nos complicaron mucho las cosas. Fuimos capaces de aprovechar esos buenos 45 minutos para darle la vuelta y llegar al descanso 2-1. Y la segunda parte ni nosotros estuvimos tan bien ya, ni el rival nos incomodó mucho más, nos apretó mucho más. Estaba más o menos controlado. En una acción un poco particular nos hicieron el empate a 2. Y lo que es este juego, al minuto hacemos el 3-2 en un autogol, te vuelve a poner las cosas de cara.
Y ese último tramo, esos últimos 10 minutos, sí nos apretó el Roces y, lógicamente, victoria sufrida, claro. Bueno, pero las sensaciones no son las mismas que la del año pasado, ¿no, Pablo? Porque el año pasado también se decía que el Llanera tenía una buena plantilla, que tenía pues jugadores muy interesantes y de mucha calidad, pero las cosas no salían desde el inicio y hubo que esperar bastantes jornadas para que el Llanera empezase a carburar. Este año, afortunadamente, las cosas empiezan a funcionar desde un poco antes, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, primero, el calendario, el que tuvimos el año pasado y el que tuvimos este año, no tiene nada que ver. Lógicamente, el año pasado en la jornada 10 teníamos 2 puntos. Era una situación súper incómoda y de muchos nervios. Este año las cosas van mejor. Creo que todavía tenemos mucho margen para mejorar. Estamos siendo algo irregulares. Y yo creo que las novatadas ya las pagamos el primer año. Y este año nos sentimos más competitivos y lo suficientemente fuertes como para nuestra intención es intentar mejorar lo que hicimos el año pasado. Del entrego hay gente que pasaba por aquí por, bueno, tanto micrófono abierto como micrófonos cerrados y nos comentaban, bueno, las buenas sensaciones que da el entrego esta temporada. Incluso, bueno, pues en la tertulia que tuvimos ocasión de escuchar el pasado martes o de hablar el pasado martes, nos decían que había sido uno de los equipos, o si no el equipo que más salto de calidad había dado desde la temporada pasada a esta. ¿Es una responsabilidad, Marcos, o un honor? No, bueno, yo creo es un honor porque la plantilla está confeccionada por mí, por el entrenador que soy yo en este caso y bueno, es también una presión porque evidentemente cuando das un salto de calidad pues te van a exigir pues, mejores resultados, evidentemente, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que es una categoría tremendamente difícil, que no va a haber ningún partido fácil y que hay que seguir trabajando y trabajar con mucha humildad porque estamos en una categoría donde el nivel, todos los equipos año tras año pues intentan mejorar aquellas cosas que el año anterior flojearon. Por ejemplo, nosotros el año pasado hemos tenido muy poco gol, hemos hecho unos números muy pobres con 27 goles y este año de momento llevamos 11 goles y bueno, parece que pinta otra cosa en cuanto al gol, ¿no? Queda mucho todavía y bueno, yo estoy satisfecho con la plantilla, tenemos una plantilla amplia de 21 jugadores y esto es, hay que ir domingo a domingo peleando porque te lo van a poner súper difícil cada rival, no hay rival pequeño en esta categoría como en cualquier otra y nada, a seguir trabajando con los chavales de cara al próximo partido. No es rival pequeño y además a los que os enfrentáis este fin de semana que viene, tenemos aquí delante la próxima jornada, estoy mirando, nada más y nada menos que el entrego rinde visita al líder, al Llanes, y el Llanera de Pablo de Tori pues tiene que visitar el Requesión, que es el primero y el segundo clasificado, recuerdo para aquellos que no lo sepan. Son partidos difíciles y complicados, sobre todo bueno, pues por el estado de forma de los rivales ahora mismo. Si quieres empezamos por ti, Pablo. Sí, lógicamente ir al Requesión siempre supone que es un partido complicado. Este año las sensaciones que da, aparte de lo que yo les pude ver, es que es un equipo muy competitivo, el Oviedo, que un equipo que en la jornada 6 lleva 0 goles encajados, lógicamente habla muy bien. Claro, sabes que vas a ir a Requesión y que vas a tener un partido muy difícil, que el nivel de exigencia es máximo y que si pretendes puntuar allí, pues tienes que hacer muy buen trabajo. Hacer muy bien las cosas, lo mismo que va a tener que hacer el entrego si quiere sacar algo positivo de Llanes, porque bueno, pues por algo ahora mismo es líder y no parece mucha casualidad que el Llanes sea líder, ¿no, Marcos, con el plantel que tiene? Para nada, porque yo he visto al Llanes este año en 6 partidos que van, lo he visto en 3 ocasiones y bueno, la clasificación refleja lo que es el Llanes ahora mismo, porque yo lo he visto y tiene un equipo, un 11 buenísimo, ¿no? Y la plantilla al completo, ese primer 11 que tiene, pues son futbolistas de mucha experiencia, contrastados, con mucho oficio y a la vez tiene un equipo con un plantel que trata muy bien la pelota, son muy peloteros, juegan todos muy bien, es un equipo que combina muy bien, que tienen
un tribote en el centro del campo que si les dejas manejar la pelota pues lo hacen a la maravilla y bueno, los puntos que tienen hasta la fecha pues es porque el trabajo está bien hecho en lo que va de liga y los he visto en Covadonga precisamente donde ganaron con solvencia y pudo haber sido una victoria más amplia. Y luego, bueno, en casa parece que están teniendo más problemas para sacar los partidos adelante. Yo los he visto en casa frente al Ceares que ganaron 1-0 también, les costó ganar. Y bueno, el compañero Tori sabe que allí venció y es un campo difícil, pero bueno, consiguió una victoria que ¿por qué no vamos a ir nosotros también con esa intención a traer los 3 puntos al entreno, evidentemente? Evidentemente. Ni Llanes ni ningún otro campo son inexpugnables ahora mismo. Bueno, quizás sí mirando un poquitín la próxima jornada, la que tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, lo que llama un poquitín más la atención son 2 partidos. El partido que se va a disputar en el campo de Alejandro Ortea entre, yo creo que una de las mejores plantillas, si no la mejor de la categoría, que es el Marino del Luanco, y un equipo que bueno, tiene su consistencia y su solvencia, aunque ahora mismo el inicio no haya sido el que a lo mejor ellos esperaban. El Condal, Marino del Luanco, Pablo. Sí, bueno, todos los partidos en Oreña son difíciles. El Condal el año pasado y este año me imagino que va a ser igual. De local es un equipo muy difícil. Compite muy bien, se siente muy cómodo jugando de local. Lógicamente el visitante es el Marino. Hablamos de pues, una de las 2 o 3 mejores plantillas de la categoría, con un potencial enorme, con un montón de recursos humanos, que encima pues, lo está haciendo bien. Y claro, es un partido muy difícil para el Condal. Pero que el Marino no piense en ningún momento que ir a Noreña es algo fácil, porque qué va, mucho menos. Quizá hay otro partido también que, bueno, también es un derbi. En esta ocasión un derbi también comarcal entre el Valdesoto y el Siero, en un campo como Villarrea, siempre difícil y siempre complicado. Y como decía aquí la semana pasada, el martes pasado, Carlos, el compañero Carlos, decía que bueno, que iban a escapar muy pocos puntos este año de Villarrea porque tenía muy buena pinta y mucha competitividad el Valdesoto de Froilán. Sí, bueno, Villarrea es un campo súper difícil, ¿no? Es un campo donde entraña muchísimas dificultades para ganar los partidos allí. El equipo es novedoso en la categoría, tiene mucha ilusión y yo los he visto y son un equipo muy competitivo, un equipo muy difícil de batir y por algo tienen los puntos que llevan en el casillero hasta el momento. Y bueno, yo creo que esto va a dar todavía muchas vueltas, evidentemente, muchos cambios en la clasificación, salvo los 5 que están ahora mismo arriba, que van a estar ahí, esos 5, y bueno, los que estamos ahora un poco arriba, pues seguramente bajaremos un poco más abajo, porque es nuestro sitio, pero yo creo que el Valdesoto y Siero es un partido complicado para los dos. El Siero tiene hombres, digamos, acordes al campo de Villarrea también, les puede hacer daño y bueno, va a ser un partido reñido. ¿Qué esperamos del Real Avilés en la categoría? Porque bueno, el tema del Avilés ya saben cómo arrancó, todos los espectadores, bueno, cada semana lo vamos hablando un poco, pues esta semana caía con contundencia por 3-0 ante un Colunga que no se había estrenado todavía en la categoría, pero que, bueno, pues con 2 incorporaciones precisamente del Avilés, una que ya llegó y la otra que está próxima a desembarcar, como es Dudi. El caso es que, bueno, pues el Colunga se reforzaba y el Avilés, si bien decía Palacios, Iván Palacios no hace muchas fechas, que no iban a ser equipo comparsa y que iban a competir en estas primeras jornadas porque parecía que iban a ser equipo comparsa, pero él justamente cuando salieron esas declaraciones los 2 partidos siguientes los perdió. Pero bueno, el sitio del Avilés parece que todavía no sabemos muy bien cuál es, ¿no? No, bueno, el caso del Avilés es muy particular. Es un equipo que apenas hizo pretemporada, o una plantilla que apenas hizo pretemporada, que está un montón de gente nueva, están en plena construcción. Yo me imagino que el míster, su primera intención será poner a todo el mundo bien y que todo el mundo esté bien físicamente, que todo el mundo sea capaz de competir en la categoría con igualdad y con naturalidad.
y una vez que consigan eso, pues serán más competitivos. No sé realmente para lo que le puede alcanzar la plantilla a la Avilés ahora mismo, y tampoco sé si esta plantilla es definitiva. El mercado está abierto, y si hay un club que tiene potencial para poder reforzarse, seguro que es el Avilés. Parece difícil que ahora mismo se vayan cambiando jugadores, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber alguno que me la guste. Claro, y hasta finales de enero hay margen para firmar. Además, su mercado no es Asturias exclusivamente, de hecho tienen varios jugadores de fuera de la provincia. Entonces hay que esperar primero a eso, que es un equipo que está en construcción, y después a que tengan cerrada la plantilla definitivamente. Marcos, ¿tú qué opinas del caso del Real Avilés? Hombre, yo ya me he enfrentado a ellos y yo creo que, vamos, nadie se cree que el Avilés va a ser un equipo comparsa. Vamos, yo he dicho anteriormente que en esta categoría no hay rival fácil ni hay nadie que te va a regalar nada, y yo creo que ningún equipo de la tercera división va a ser equipo comparsa en ese aspecto, ¿no? Hombre, sí hay que ser realistas, y el Real Avilés no es el Real Avilés del año pasado, ni el de años anteriores, pero bueno, están todavía en confección de la plantilla, no sé si todavía ficharán algo, pero el Real Avilés pues, es un equipo con mucho nombre, con mucho historial, y es un club grande, con muchos socios, una masa social detrás importante, y bueno, yo creo que están acusando pues, esos problemas internos que tienen, que se trasladan de lo extradeportivo a lo deportivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Avilés pues, evidentemente va a dar mucho que hablar, mucha guerra todavía, e intentará pues meterse en el pelotón de arriba, ¿no? Aunque hay que ser conscientes de que no es el Real Avilés de otros años, porque cambiaron prácticamente todo el equipo, ¿no? Entonces eso conlleva también a un tiempo de adaptación, un tiempo de asimilación, para que haya paciencia a que lleguen los resultados, evidentemente. Se te vio bastante enfadado en ese partido, en la rueda de prensa. Yo, sinceramente, yo soy el que lo digo, que todos los entrenadores utilizamos algún tipo de artimaña, ¿no? Para congelar un partido, parar un partido porque el rival te está apretando, lo que sea, de tirarse 2 o 3 veces. Pero bueno, yo lo he vivido allí, pues se tiraban de 2 en 2, o sea, caían 2 jugadores como que estuviesen pegando tiros desde la grada o algo, caían uno en una esquina, otro en otra. Eso me molestó mucho a mí, a los futbolistas, pero bueno, oye, cada uno es conciencia de su trabajo y su forma de actuar, y yo he dicho posteriormente también que nosotros hemos ido al banco, y la fisio del entrego solo en la primera parte salió una vez a atender al portero que chocó con el poste, y añadió 6 minutos, estábamos con uno menos, y ni una vez saltó el fisio nuestro del entrego. Y estábamos siendo atropellados por el Marino del Banco, porque nos estaba dominando, buscando la victoria, y bueno, yo soy de los que prefiero, es más, tengo costumbre de mandar a un futbolista cuando cae, cuando estamos casi llegando al final, que se levante rápido, porque quiero acabar el partido cuanto antes. Yo quiero, porque hay árbitros que tienen mucha seriedad, y en el sentido de que cuando ven que algún futbolista tal, pues añade 1 minuto. Entonces, como yo quiero acabar el partido rápido, yo los mando rápido a levantarse, porque hay que finalizar el partido. Que dure menos el sufrimiento, ¿no? Efectivamente, cuanto antes mejor. Bueno, llegando ya... Son cosas sí, del oficio, que oye, que en caliente pues uno dice las cosas que ocurrieron. No, es que te oí la rueda de prensa esa y bueno... Sin embargo, este domingo me parece que el Avilés, según tengo entendido, porque todos nos conocemos, todos hablamos, que se quejaban de que el segundo tiempo no se iba a jugar nada en Colunga, que no sé qué. O sea, que todos somos conscientes de nuestros actos y de nuestras actitudes, ¿no? Sí. Entendido queda. Como decía, llegando casi al final de esta tertulia, este jueves, en el que el tiempo dedicado a la tercera división, no me queda más que preguntaros que, bueno, viendo un poquitín las plantillas que hay, viendo un poquitín los nombres que hay, y siempre con esa incógnita que mantenemos un poquitín de hasta dónde va a llegar el Real Avilés, a todos nos vienen nombres a la cabeza de los equipos, unos de los que ya están y otros de los que se esperan, porque tenemos en la clasificación ahora mismo la parte alta al Llanes con un muy buen 11 e incluso 12, 13, 14 jugadores de calidad, el Oviedo B con un fondo de armario increíble y con muy buena plantilla, el Tuilla que siempre compite, y además de la mano de Chuchi lo hicieron muy bien en la temporada pasada, el Marino del Banco, que vamos a decir del Gran Marino, el Langreo, que bueno, pues quizá al que pudiera decir que tenía falta de gol, otro día mete 6 en Grau, y luego bueno, pues a lo mejor los que se esperan, que están por ahí un poco más abajo, como son el Covadonga y
y el Real Avilés. ¿Qué tenéis que decir a todo esto que hablo? A ver, la categoría por la parte de arriba, igual que por la parte de abajo, está súper igualada. 6, 7 equipos. No hay nadie que se vaya a salir, ¿no? Para esas 4 plazas, todos tenemos nuestra idea de quién nos puede gustar más o qué plantilla nos puede gustar más. Yo creo que hay 3 equipos, Marino, por el potencial de la plantilla, por los recursos que tiene, es candidato seguro. El Oviedo B, a mí me parece un filial un poco particular, muy competitivo, con muy buen físico, que está dominando la competición con claridad, que lógicamente es otro candidato. Y yo es que soy muy fan del Langreo, o sea, a mí es que el Langreo me parece un equipazo. En todo, en plantilla, en la manera de funcionar, en la gente joven que fichó, que creo que es de máximo nivel. Y para mí el Langreo también es de... Esos 3 me parece que están un poco por delante en favoritismo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Esos 3 que acaba de nombrar, el Llanes, evidentemente, y el Tuilla, los que ahora mismo están en esas posiciones privilegiadas, aunque todavía es muy pronto, ¿no? Pero yo creo que esos 5 y el Covadonga, que llegará a pelear ahí con ellos, aunque bueno, no puede dejar escapar mucha diferencia de puntos, porque yo creo que los que están ahora mismo por encima, pues igual se dejan pocos puntos y a lo mejor, aunque es muy pronto todavía, pero bueno, todo el margen que vayan sacando de ventaja los que se sitúan arriba, como son esos 5, después es difícil restar esa diferencia, ¿no? Porque ya estás condicionado a no perdonar tú, a esperar el fallo de los demás y bueno, yo creo que quizás yo creo que el año pasado había una gran diferencia con el Sporting B, que estaba por encima del resto, desde mi punto de vista, ya lo he dicho el año pasado. Y Pero este sin año embargo tampoco se distanció tanto, no llegó a coger mucha ventaja nunca. no, porque bueno, los demás equipos también aprietan y también tenían buenas plantillas y buenos recursos, pero bueno, yo creo que marcó la diferencia en el sentido de que pegó la Reón final y llegaron, eran jugadores prácticamente semiprofesionales. En fin, yo creo que llegó bien al tramo final, a la liguilla y a todo eso, y yo creo que quizás en su casa fue un vendaval, cada partido, excepto aquel tropiezo que tuvo con el Oviedo B, incluso con un hombre menos el Oviedo B que los ganó, el resto sacó los partidos con una solvencia en casa que es muy difícil, es difícil de realizar eso, ¿no? Y este año pues lo mismo, yo creo que la clasificación estará partida en 3 grupos, estará partida en el grupo de cabeza de esos, habrá otro grupo que estará en el medio disputándose la Copa Federación y luego el grupo que se disputará pues el permanecer en tercera división, no descender. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Bueno, pues no nos queda tiempo para más, analizando la categoría desde dentro, con 2 entrenadores, con 2 técnicos que hoy nos acompañaban aquí en el plató de Asturias Televisión, a los que quiero agradecer, como siempre, Pablo, un placer que hayas venido aquí y que hayamos podido hablar contigo un rato de fútbol, que como siempre es muy agradable. Muy bien, muchas gracias. Y mucha suerte también de aquí al final de temporada. Lo mismo que le deseo a Marcos Suárez, y lo mismo te digo, Marcos, que un placer poder contar contigo aquí en el plató. Pues muchas gracias y un placer también compartir estos momentos con vosotros. Y nosotros no nos queda más que despedirnos porque volvemos mañana, que será viernes y que bueno, pues como siempre tendremos esa mini previa, ¿no? De aproximadamente unos 5 minutinos, en la que siempre desgranamos un poquitín los partidos que vienen del fin de semana, no solamente en tercera, sino también en regional preferente y en primera regional, que son los que hasta el momento arrancaron en el grupo primero y en el grupo segundo. No me queda más que despedirme y como digo, mañana a las 9 de la noche, ser puntuales, que como siempre está aquí el pelotazo en esa Asturias Televisión. Volvemos.